Ahora en esta computadora. No, silénciense ustedes si quieren, el que necesite, y si no los voy habilitando ahí a medida que... Dale, estate atento vos con eso. Estamos grabando Bueno, ya. ¿alguien tiene abierto el Facebook? Ahí me suena como una acoplada. Dale, dale. No sé quién es. Daniel, me parece que vos tenés abierto el Facebook. ¿Lo podés cerrar? Sí, ¿no? Sí, yo tengo abierto. Bueno, silenciá el Facebook porque se me escucha lo que dije hace 30 segundos. No, no, sí, ya está silenciado. A ver si seré yo. Y a mí me sigue sonando, no sé, pero... Activala, Dayana, el sonido actival. Espera un cachito. Capaz que es este. ¿Ahí arregló? Ahí me parece que sí, ya está, ya cortó. ¿Me escuchan bien ustedes? Sí, sí. Bueno, ahí admito a todos. 71 participantes. Germán, Sí, a Dayana, activar el sonido. listo. Ahí Ahí voy está. admitiendo, no sé si se puede admitir a todos. Arriba. Bien, ahí van a entrar todos juntos, porque les puse y se están uniendo. Creo que todos entran con el micrófono silenciado. Juan Manuel, te voy a habilitar el sonido. Jesús también. Silvia. Bueno, si querés silenciate, me parece. Bien, ahí se están uniendo varios. Vamos a ver hasta dónde nos da la capacidad. También estamos en vivo en la página de Facebook. Voy admitiendo. No. Bien, mis colegas, ¿se escucha bien? ¿Estamos bien? ¿Sí? Perfecto. Bueno, a medida que se van uniendo, vamos admitiendo gente. Les comento que son afortunados y afortunadas ustedes porque tenemos una capacidad limitada de 100 participantes. Y bueno, recurrimos a la actividad a la acción de compartir en Facebook Live la actividad como para que nadie se pierda la charla o la participación. Así que estamos en eso. Creo que el Facebook también está funcionando en estos momentos. Y en 5 minutos, si se acomodan, arrancamos cuando ya tengamos la capacidad completa de los participantes como para empezar a comentarles en qué consiste esto y en qué vamos a hacer. También está el chat, vemos que ya hay mucha gente ahí comentando, gente de Uruguay, de Luján, que bueno, de Luján hacen mucha cartografía ahí, de Rincón de los Sauces, saludos, desde Neuquén, de Chubut, que bueno, necesitamos más gente de Patagonia que se una a la página, que empiece a participar, de La Rioja, bueno, desde ya eh, cuando vimos las inscripciones, vimos que era muy federal todo y se nos fue un poco también internacional, pero también le damos la bienvenida a todas las personas que quieran participar de esto. No sé si pueden ver, Ana, Daniel, cuántos participantes hay. Yo tengo 84. Sí, 84. 4, correcto, Germán. Esperamos 5 minutos y arrancamos. Gente de Puerto Madryn, ¿Sí? Benicochea, Bahía Blanca, de Chosmalal, de Buenos Aires, Misiones. Bueno, les agradecemos desde ya la participación a todos y a todas que estén acá. Esperemos que sea una actividad que les sea amena, que les pueda ayudar un poco a
amigarse o a encontrarse o a reencontrarse con la cartografía y a mostrar un poco lo que hacen otros colegas de otras partes del mundo, del país. Creo que el Facebook Live también va bien. Ya vamos copando la sala. Descanso. Bien. $91. Bien, bueno, vamos a arrancar. Yo voy admitiendo, les pido a mis colegas, a los colaboradores y administradores y administradoras de la página que me vayan avisando si algo sale mal. Desde ya les pedimos disculpas si algo no sale como ustedes lo esperaban, pero bueno, es una actividad nueva, es algo en lo cual no estamos muy avivados en hacer, es algo que estamos implementando como nuevo, y vemos que ha tenido mucha convocatoria, así que estamos también muy felices por esto, y por todo lo que está pasando con la página, que creo que tiene apenas unos meses de vida y que ya está creciendo muchísimo. Bien, sigo nombrando de Porto Alegre, Brasil, de Cipolletti, algunos conocidos y conocidas, Santiago, Chile, Costa Rica, La Paz, Bolivia, Comodoro Rivadavia, de Trelew, en Argentina. Estamos con 93 participantes, así que yo creo que ya estamos como para arrancar. Les vamos a comentar a todos y a todas en qué va a consistir la actividad, cómo vamos a ir avanzando. Pero bueno, desde ya quiero darle la bienvenida y agradecerles, en serio, mucho agradecerles, estamos muy felices porque puedan participar. Esperemos que les sirva de algo o no, o que les abra un camino hacia dónde recurrir para relacionarse de mejor manera con los mapas, que creo que es lo que todos y todas están buscando a partir de esta actividad. En primer lugar, me gustaría, bueno, presentarme. Yo soy Germán Pérez, uno de los administradores de la página. También estamos con otros colegas que administran la página, que ya se los vamos a ir nombrando. Y los oradores que ustedes ya vieron anticipados en la página, que todos se relacionan de diferente manera con la cartografía en un lugar ahí bastante diverso. En primer lugar, tratar de comentarles de qué trata la página, ¿sí? No tenemos el rumbo muy asegurado, pero estas actividades que estamos haciendo, que estamos llevando adelante, nos ayudan mucho a ver hacia dónde vamos. Y creo que hemos hecho encuestas, hemos anotado de dónde vienen, cuáles son sus intereses, como para a partir de esta actividad empezar a generar otras nuevas, que también van a estar en agenda en los próximos meses, y con la participación no solamente de nosotros, de los administradores, sino de todo aquel que se quiera anotar como participante, como colaborador de la página. Es una página que por supuesto no tiene fines de lucro. La página, bueno, lo que intenta un poco es eso, ¿no? Es lograr acercar a las personas que se quieran acercar a la cartografía desde el lugar que les toque estar, y acercar la cartografía a las personas que por ahí no tienen un conocimiento tan acabado de la cartografía, de los mapas, pero que sí están interesados o interesadas en participar. Lo pensamos desde un lugar, en principio, no tan académico, ¿sí? Más distendido, como me comentó Juan Manuel, que es uno de los oradores, que me parece perfecto, un lugar que no necesariamente tenga esas restricciones o esas medidas por ahí tan rígidas que tiene por ahí el ámbito académico, y lograr una página que trate de convocar a la cartografía a las personas, y las personas a la cartografía.
Así que bueno, estamos en eso, esa es la idea de la página, veremos hacia dónde nos lleva, hacia dónde estamos. Hay mucho de docencia, mucho de investigación, mucha gente que está interesada por los sistemas de información geográfica, mucha gente también interesada por la cartografía social. Trataremos de ahora en adelante ir focalizando en esas actividades que por ahí va a estar más focalizada en algunos grupos que en otros. Así que estamos viendo eso, y esto es una primera charla que trata de abrir las puertas hacia esas futuras actividades. También es un espacio donde cualquier persona que desee compartir algo de la cartografía que hace, o algún aspecto que trabaje con la cartografía y que lo quiera compartir, como ya lo hemos hecho, nos puede enviar sus actividades de docencia, de investigación o cualquiera, sus consultas sobre la cartografía nos puede enviar, y en la página veremos la forma de compartirlo y de compartirles a ustedes, y que ustedes también puedan ayudarnos a hacer una mejor página desde este punto de vista. Bueno, yo no quiero extenderme mucho más. La idea de esta charla es que el espacio y el tiempo sean más de ustedes que de nosotros. Ustedes son los que van a construir de a poco la página y los intereses, y en eso va a consistir. En un ida y vuelta que trate de darle soluciones a ustedes, de darle un espacio, un momento como para compartir esto que nos gusta tanto a nosotros, que es los mapas, principalmente. Así que bueno, le doy yo la palabra a Dayana Caraplá, que también es una administradora de la página, que nos va a ir guiando sobre quiénes son los oradores, y le va a ir dando la palabra a los oradores. ¿Day? Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Espero se encuentren bien en este contexto que estamos atravesando a nivel mundial. Bueno, como bien decía Germán, este es un espacio que trata de poner en valor los mapas como una herramienta de comunicación, más allá del ámbito académico, ¿sí? Por eso van a ver que nuestros oradores se desarrollan en distintos ámbitos, y eso es lo que enriquece. Así que esta idea de este primer encuentro, si sale bien, es seguir compartiendo. Así que bueno, a continuación yo voy a nombrar los oradores, van a tener un tiempo aproximado para desarrollar en qué se especializan o qué están trabajando, para compartir, y luego ustedes podrán tener un espacio para hacer consultas o compartir algunas dudas o inquietudes respecto a qué les gustaría trabajar o cualquier otra inquietud relacionada. Bien, entonces nuestros oradores en orden de exposición serán Javier Grosso, Marina Smith, Anaí Membrive, Jesús Martínez, Silvia Añón, Daniel Wharton, Juan Manuel Díez Tetamanti. Comienza entonces Javier Grosso, profesor en geografía, docente e investigador de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, ¿cómo andan? Buenas tardes. Qué extraño esto de estar ahí viendo de todas latitudes compañeras, exalumnos, exalumnas, hoy colegas. Bueno, buenísimo, gracias por la invitación. Como les decía Germán, queremos un poco desde el llano y de esta primera aproximación contar cómo nos aproximamos a la cartografía y qué usos le damos o cómo en este momento estamos utilizándola básicamente en cuál de nuestros campos. Bueno, primero decirles que la verdad básicamente vamos a plantear distintas formas muy variadas de formas de trabajo. Yo tengo que reconocer que en algún momento incluso los SIG eran un mundo totalmente alejado. De hecho, creo que a esta reunión hace 10 años quizá no hubiese asistido y hubiese dicho con neopositivistas no me junto, chau, me voy a otra cosa. Pero bueno, la integridad y el análisis del espacio geográfico nos obliga, por supuesto, constantemente a reencontrarnos con las cartografías, sobre todo como una manera de materializar, de representar los procesos territoriales, y en la actualidad yo me encuentro trabajando bastante con las cartografías desde un par de ámbitos distintos. Básicamente el primero, quizá ahí en la proyección se pueda ver, es la utilización de los SIG en
Nor-Patagonia para analizar procesos territoriales hace ya algunos años, esto en el marco de proyectos de investigación del Departamento de Geografía de la Facultad de Humanidades de Comahue, procesos de territorialización, sobre todo en la zona andina rionegrina, departamento de Pilcanilleu. A partir de ahí, análisis un poco más abiertos a otros procesos, análisis de tenencia de la tierra, y básicamente lo que pueden observar es con una base catastral, es decir, utilizando el recurso que nos provee SIG a partir de información pública, de trabajar con los SHAPE y de alguna forma utilizar de forma más precisa localizaciones, y a partir de ahí, por supuesto, el trabajo interdisciplinario para analizar la complejidad de los procesos, es decir, la tenencia de la tierra, procesos de concentración, capitales, extranjerización de la tierra, y como planteaba Germán, la idea de estas conversaciones es también en darnos cuenta con qué recursos están trabajando compañeros de la Patagonia, compañeras, y de alguna manera ampliar también nuestro espectro de utilización. Y otro de los campos que he desarrollado al menos hace un año prácticamente es parte de la observación en los medios de comunicación, cómo hay un emergente que es el surgimiento de eventos sísmicos en zonas hidrocarburíferas, básicamente en cercanías de Añelo y de Sausal Bonito, ambas localidades que, como ven ahí en el mapa, están en la zona que ya es conocida como Vaca Muerta. Ese surgimiento de estos eventos sísmicos que en un momento eran tratados en los medios como, digamos, una cuestión telúrica, una cuestión romántica, como el surgimiento, hubo un sismo y a los pocos días se repitió otro evento, extraños procesos. Bueno, eso comienza a llamarme la atención, sobre todo cuando seguirle un poco la continuidad del tema, da cuenta que son sismos con muy poca profundidad de foco, y esa poca profundidad luego empezar a ver que coincidía o que podía llegar a coincidir con un proceso que era, en ese caso se estaba desarrollando, es la fractura hidráulica, el fracking. Así que en un principio, ya les digo, como dos grandes campos, el territorial. En el territorial también me he dedicado a trabajar interdisciplinariamente y muy allegado, por ejemplo, en cuestiones territoriales, en colaboración con una periodista, Susana Lara, que maneja las cuestiones territoriales de la Patagonia andina muy bien, y hemos trabajado en equipo. Y en relación con el fracking, bueno, empezar a construir a partir de esas, en un principio, observaciones de la comunicación, y a partir de eso construir con los archivos de IMPRES. Realizo unos primeros georreferenciamientos. Los georreferenciamientos muestran que los sismos no están tan distantes, que están bastante próximos, que responden a una cierta matriz de localización, y a partir de ahí empezar a analizar y vincular y esto lo charlaremos luego, con datos públicos que provee tanto la Subsecretaría de Hidrocarburos de la provincia como Nación, datos que permiten la caracterización de los distintos pozos, poder identificar hidrofractura, poder identificar, según los archivos, los periodos en los que se realizaron y los volúmenes de operaciones que se realizaron. Esos básicamente son los dos campos con los que más me vinculo actualmente con la cartografía, cartografías desde la Patagonia. Y bueno, no sé ahí como la moderadora, cómo estamos con Muy el bien. tiempo, y si no... Un minutito, si quieres compartir algo más. ¿Estamos bien, Dayana? ¿Sí? Sí, con un Sí. minutito. Te Bueno, queda para ese compartir último algo. minutito. Entonces, básicamente decir eso. Yo me aproximo a las cartografías y a los sistemas de información geográfica recientemente, la verdad, en forma bastante reciente,
y descubro en los SIG la posibilidad de representar procesos territoriales en un abanico muy importante de posibilidades y sobre todo accesos a información pública, registros públicos y la posibilidad de poder representar esos procesos, digamos, casi en algunos casos en tiempo real o con un análisis bastante cercano en el tiempo, a partir de información, insisto, pública. Sí, también tengo que mencionar que en ocasiones esa información pública, y que luego comentaremos cómo acceder a ella, en algunas ocasiones el acceso se restringe cuando sobre todo empezamos a analizar procesos territoriales que tienen vínculos, por supuesto, con otros actores sociales y relaciones de poder un poco más, digamos, cuando empezamos a escarbar que ese mapa significa algo y que ese mapa está representando que hay relaciones de poder que configuran ese territorio y a partir de ahí empieza a tomar su identidad. Así que bueno, luego seguiremos conversando y las preguntas y sobre todo dejar abierto después para las consultas sobre cómo accedemos a ciertos recursos y desde... Muchas gracias. Muy bien, gracias Javier. Vamos a continuar, ¿sí? Con Marina Schmidt. Bien, Dai, hermano. perdón, pero creo Sí. que el que no pueda ver lo que estamos compartiendo, las diapositivas, creo que tiene que poner, Ana, ¿cómo es? Ver el contenido compartido. Exacto, sí, sí, sí. Sí, si alguien Justo quiere... lo estaba escribiendo. Ajá. No sé si todos están viendo la diapositiva que compartía Javier, porque a mí me pasó, por eso digo quizás alguien más. En la parte de arriba donde dice live en Facebook, o que está el iconito de cifrado grabando este video, ahí arriba, si no están viendo la diapositiva, pueden activar ver contenido compartido, y ahí verían la diapositiva que cada uno está usando para los ejemplos. Bien. Bien. Bueno, entonces ahora sí, continuamos con Marina Schmidt, ¿sí? Estudiante de la licenciatura en Geografía de la Universidad Nacional del Comahue. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos y antes que nada agradecer a los chicos por la invitación, por participar en el grupo y nada, la verdad es muy buena la convocatoria, así que feliz. Bueno, les comento un poco lo que hago yo, como dice Diana, soy estudiante de la licenciatura en Geografía, hace ya varios años que trabajo con los SIG, hace unos 6 años que estoy trabajando de manera independiente, hago home office hace 6 años ya, así que vengo con esto de la pandemia, la verdad que no afectó mucho mi cuestión laboral, venía acostumbrada. En un comienzo trabajaba en organismos públicos y ahí arranqué con la cartografía, trabajaba en la encuesta permanente de hogares, la Dirección de Estadísticas y Censos de Neuquén, después pasé al departamento de cartografía y a partir de ahí empecé a trabajar con algunas consultoras y haciendo trabajo externo y bueno, con eso estoy ahora. Trabajo para algunas consultoras en las que hago precisamente el mapeo y la actualización y la elaboración de las bases de datos que utilizan. Es un equipo interdisciplinario, la verdad en ese sentido está muy bueno porque hay geólogos, de enseñamiento ambiental, ingenieros civiles, biólogas, y hay un equipo que trabaja en campo y relevan las distintas temáticas que trabajamos y después con ese material yo me dedico a elaborar la cartografía. Básicamente es cartografía temática, como dice ahí la diapositiva. La temática principal es la explotación hidrocarburífera, así que hacemos mapas de tipos de suelos, morfología, geología, vegetación, red de drenaje, hacemos un poco de análisis en cuanto a la sensibilidad ambiental, el riesgo hídrico, mapas de pendientes, fragilidad del hábitat, interferencias que se presentan en el trazado de las instalaciones.
También apoyamos en el trabajo con la planificación de los relevamientos de campo, la utilización del SIC para planificar la cantidad de días que va a llevar un relevamiento, por ejemplo, y eso asociado a lo que puede llegar una cotización de un trabajo. Después he trabajado también en proyectos de sistematización de riego, trabajando en inundación, sumando el catastro, haciendo un relevamiento del arbolado y cómo algunas obras afectan, ¿no?, a lo que hay actualmente. En general, trabajo siempre de esta manera, desde casa, y nada, compartiendo con un equipo que sale a campo y yo acá desde casa. Básicamente es eso. Bien. Sencillo y cortito. Bueno, te ha sobrado hasta tiempo, Mari. Bueno, continuamos entonces así con Anaí Membrive, profesora en Geografía, docente e investigadora de la Universidad Nacional del Comahue. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo traje para contarles un poquito lo que tiene que ver con mi recorrido, de la forma en que me he vinculado con los mapas, desde incluso cuando era estudiante de la carrera del profesorado en Geografía, acá en Neuquén, en la Universidad Nacional del Comahue. Comencé a vincularme a través de la cartografía histórica y comencé a trabajar con lo que tiene que ver con análisis crítico de la cartografía, en función de cómo se fue representando el territorio a lo largo de las distintas etapas de conformación territorial de nuestro país, y particularmente de lo que es la zona del norte de la Patagonia, que justamente yo acá les puse para compartir un ejemplo, que es un mapa histórico que realizó Manuel Olascuaga, que data del año 1880, y el enfoque que tiene de interesante el análisis crítico de la cartografía, que después les voy a mostrar que se puede aplicar a la actualidad también, tiene que ver justamente con algo que mencionó Javier, que es cómo las cartografías en general son atravesadas por las relaciones de poder, por la intencionalidad, y eso queda demostrado en forma gráfica a través de esta herramienta de comunicación, que por un lado es una tecnología, pero por otro lado también es una herramienta simbólica que transmite ideologías, ¿no? Y para ejemplificar eso un poquito, la idea era comentarles a todos, a todas, a quienes tampoco quizás no conocen un poco lo que es la historia de la Patagonia. En el caso de los trabajos que he realizado, acá yo traje para mostrarles lo que tiene que ver con el área del Río Negro. Nosotros, particularmente yo, estoy viviendo en lo que sería la confluencia de los ríos Neuquén, y el Río Negro es uno de los cursos que históricamente ha cumplido un rol muy importante para lo que es la Nor-Patagonia. En este caso lo que estamos viendo es esta cartografía que es de la época de la conquista del desierto, y a partir de ella hay distintas categorías o conceptos o palabras clave que nosotros podemos utilizar para entender qué pasa con aquellos lugares donde no hay información, o donde, por ejemplo, hay lo que se llama en este tipo de enfoques silencios cartográficos, que tienen que ver con muchas veces cuestiones de faltas de relevamiento de la época, pero muchas otras, como en el caso de la cartografía que se utilizó para la conquista del llamado desierto, tienen que ver más con cuestiones ideológicas, como es el mostrar hacia afuera una Argentina como un país sin indios, entre comillas, ¿no? Y esto tiene que ver también incluso con los conceptos de desierto, cuando hablamos de áreas que están disponibles, libres, y que son fecundas para ser apropiadas, utilizadas. En este caso están vendiendo, digamos, una imagen, una propaganda a través de un mapa, que era justamente áreas que estaban ávidas de la llegada de los inmigrantes, colonos, blancos, agricultores, a una zona que pretendía instalar determinada cantidad de colonias agrícolas, ¿sí? Y acá nosotros lo que vemos en esta cartografía tiene que ver justamente con esa representación, tiene que ver con no mostrar algunas verdades y mostrar otras en privilegio de un determinado mensaje.
Y eso básicamente es lo que atraviesa también lo que yo realizo con cartografías actuales, que tiene que ver justamente con qué cosas se muestran y qué cosas no se muestran. Hay un autor que es, digamos, uno de los que me marcó a mí, que se llama Monmonier, que él decía que los mapas mienten, y en función de eso hacía todo un análisis que tiene que ver justamente con este enfoque. Y podemos decir también que actualmente, a pesar de la gran cantidad de desarrollo tecnológico que tenemos, los mapas siguen mintiendo, los SIG también mienten, porque siempre tenemos detrás de todas las selecciones en cuanto a variables, categorías, qué se muestra, qué se incluye o qué no se incluye en un mapa, siempre hay decisiones que son muy subjetivas y que tienen detrás un alto grado de subjetividad y de intencionalidad, ¿sí? Ahí me voy a mostrarles lo que es el otro ejemplo que yo estoy trabajando, que tiene que ver con el uso y la elaboración de cartografías en general, en lo que tiene que ver con modelos de simulación. En este caso ustedes están viendo ahí a su derecha una interfaz gráfica de un modelo que trabaja modelación hidrológica, modelación para planificación hidrológica. Estamos ubicados en la misma área de la confluencia de los ríos Neuquén y Limay, y lo que nosotros acá estamos viendo es cómo se incluyen algunos sitios que aparecen ahí en rojo o en verde como sitios de demanda y de oferta hídrica, ¿sí? Estamos incluyendo sitios y actividades que demandan agua o sitios donde hay agua disponible. En función de eso, este modelo lo que hace es definir, a partir de, por ejemplo, tendencias de disponibilidad hídrica a futuro de acá a 30 años, cuál va a ser la disponibilidad hídrica en este sector de la Patagonia, y en función de qué actividades se va a usar esa cantidad de agua disponible, ¿no? Entonces, ustedes dirán, bueno, sí, todo esto es muy técnico, pero sí es interesante incorporar otra vez acá este ejercicio de análisis crítico de las cartografías, aun cuando veamos que tienen una gran base tecnológica. ¿Por qué? Porque el hecho de hacer estos modelos de simulación, estas perspectivas que se dice que tienen que ver con la planificación de nuestra región a futuro, y que son resultados cartográficos que luego sirven a la toma de decisiones, es decir, pensemos que después estos resultados los toma un funcionario, un técnico, un político para decidir, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con la economía, con el desarrollo, con lo ambiental. Si nosotros incluimos o dejamos de incluir determinada información en estas modelizaciones, estamos invisibilizando también, estamos silenciando también. Entonces, la idea que yo quería compartir con ustedes en estas dos grandes ramas de la conversación, de lo que yo hago a partir de mi trabajo, que es bastante epistemológico, quizás teórico. Yo no elaboro cartografía, sino que analizo cartografía que otros elaboran, cómo la usan, cómo se produce, en qué contextos, qué carga tienen la formación disciplinar de quienes la realizan, ¿sí? Todos sabemos que el acceso a los SIG y a la elaboración cartográfica, incluso vía web, es cada vez más liberada, y eso quiere decir que podemos acceder desde cualquier enfoque, desde cualquier formación disciplinar, y obviamente esa formación disciplinar, esas bases epistemológicas y esas ideas que nosotros traemos como investigadores, como giseros, como se dice, como cartógrafos, o como usuarios, simplemente, van a estar trasladadas en el resultado que tengamos en esos mapas, ¿sí? Entonces, digamos, incorporar esa mirada reflexiva tiene que ver con pensar a los mapas como nosotros nos ponemos críticos cuando leemos un texto. Cuando leemos un texto siempre nos hacemos preguntas, ¿no? ¿Quién escribe? ¿Para quién escribe? ¿Cuál es el objetivo que hay detrás de ese texto? ¿Para qué público está pensado? ¿Qué cuestiones incluyó? ¿Qué cuestiones no incluyó? Bueno, ese mismo enfoque, llevarlo cuando nosotros trabajamos con imágenes, ¿sí? En cualquier ámbito, en la docencia, en la investigación, en lo que tiene que ver con informes gubernamentales, en todo tipo de uso de esas imágenes, tener aunque sea esos 5 minutos reflexivos de pensar
y de hacernos estas preguntas. Ese es mi aporte y esto es lo que quería compartir con ustedes. No sé cómo voy de tiempo, Dayana. Espero que bien. Ya estamos, Ana. Y ahí te Bueno. hicieron algunas consultitas en el chat, si querés, Sí, sobre un a ver. autor, te podés ir respondiendo. Perfecto. No sé si No sé Dayana... si el autor, bueno, creo que al único que nombré es Montmonier, que Bueno. es el que hablaba de que los mapas mienten, y si no, sigan escribiendo en el chat y ahí los leo. Bueno, no la veo a Dayana, pero... No la veo, Dayana. Bueno, ahora vemos si se puede reconectar, no sé qué habrá pasado. Seguimos con... vamos a seguir con Jesús Martínez y con Silvia Añón, ¿no? No sé si va a hablar uno u otro, pero ahí le vamos compartiendo la actividad que también publicamos hace poco en la página, que tiene que ver con la cartografía en la escuela media o en las actividades educativas. Jesús. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, mi nombre es Jesús Martínez, soy docente de educación media de la provincia de Neuquén. Aclaro que la provincia de Neuquén queda en el norte de la Patagonia, Argentina, ya que tenemos colegas de diferentes países. Bueno, aclarado eso, la idea de mi intervención en esta charla es presentar una propuesta pedagógica elaborada para los primeros años de nivel medio. Esta propuesta fue pensada y diseñada en conjunto con la colega Silvia Añón, que se encuentra presente en esta charla. Por ahí ella responderá algunas de las preguntas si llegaran a surgir, ayudará a responder ahí. Bueno, dicha propuesta pedagógica, como dije recién, fue elaborada para estudiantes, o pensada para estudiantes del CEPEN 34, estudiantes de primer año. Esta propuesta consistió en la elaboración de un bosquejo cartográfico, es decir, los estudiantes debían elaborar un bosquejo cartográfico de la provincia de Neuquén, que tenía como principal objetivo que cada estudiante pudiera ubicar algunos aspectos físicos, económicos y sociales de nuestra provincia, con ayuda del saber familiar y con investigación por otros medios. La propuesta contó con una breve definición que realizamos en conjunto con Silvia de lo que era un bosquejo cartográfico. Si bien nosotros estuvimos investigando, buscando alguna definición más formal de bosquejo cartográfico, no la encontramos. Sí la trabajamos cuando cursamos el profesorado en geografía en la Universidad de Mago. Pero nosotros queríamos una adaptación más acorde a nivel medio, ¿no? Para adolescentes estamos hablando de 13 años aproximadamente. Bien, bueno, como dije, contó con una definición de bosquejo cartográfico y junto a esta definición dimos un instructivo de cómo comenzar a elaborar dicho bosquejo. Dicho instructivo fue de forma escrito y también fue acompañado por un video que se encontraba disponible en YouTube, en la página del colegio de YouTube, y mediante Drive, para que puedan acceder a dicho instructivo los estudiantes. Bien, luego de haber comentado de qué se trata esta propuesta, con Silvia también les queríamos comentar que consideramos muy importante utilizar la cartografía social para elaborar producciones cartográficas colectivas que nos permitan luego analizar la resignificación del territorio que le da a cada persona, directo o indirectamente, a los diferentes materiales cartográficos producidos. En ese sentido me permito comentarles una de las experiencias de nuestros estudiantes. Nosotros en ese instructivo mencionamos algunos aspectos, como le dije anteriormente, que debían colocar en dicho bosquejo. Uno de ellos era ubicar sobre el río Limay, ¿sí? Los diferentes embalses y los diferentes emprendimientos hidroeléctricos, ¿sí? Las diferentes represas que se encuentran en dicho río Limay. Entonces uno de los estudiantes nos manifestó que tuvo ayuda de su abuelo, que había estado trabajando en la construcción de la obra de una de estas represas. Entonces nos comentó que se generó, además de un relato,
un mini debate familiar en torno a esta temática. Entonces nosotros consideramos que a partir de estos relatos, de estas contribuciones en la elaboración de un mapa colectivo, se puede generar una resignificación del territorio a partir de las experiencias de cada participante. Esto nos puso muy contentos, ¿no? A nosotros con Silvia, se lo mencioné recién, y bueno, luego también existieron otros relatos, tales como los ligados a la poblada de Cutralcó. Ustedes saben, todos los que son argentinos, y para los que no se lo comento, la poblada de Cutralcó fue un hito importante en nuestra provincia, en nuestro país, que marcó de alguna forma la historia piquetera que existe hoy en nuestro país. Entonces, se generaron ciertos relatos familiares en torno a este hito histórico y a lo significativo que fue para nuestra provincia, nuestra región y además nuestro país. De esta forma nosotros consideramos que la cartografía social o forma parte no forma parte, sino es un método muy importante para aplicar en educación media y en todos los niveles. Sabemos que acá hay docentes de todos los niveles, de inicial, primaria, secundaria, terciaria y, bueno, y universitaria. Volvemos a resignificar y a retomar la cartografía social, que es algo que no es para nada nuevo, ¿no? Se viene aplicándose hace mucho tiempo, pero nosotros lo consideramos como una herramienta valiosa para analizar el territorio y el contenido que le da o el significado que le da cada participante en este tipo de cartografía. Bueno, eso es todo. Bien, muy bien. Muchas gracias, Jesús. Problemas técnicos en el medio. Ahora presentamos a Daniel Wharton, licenciado en Gestión Ambiental, técnico en Sistemas de Información Geográfica y Territorial, y docente y fundador de la Academia GIS Argentina. Ahí le habilito el audio. No sé si ya podés, Daniel. Ahora Perfecto. Sí. Buenas tardes a todos los participantes. Me presento, como ya dijo Dayana, soy Daniel Wharton, soy licenciado en Gestión Ambiental y además técnico en Sistemas de Información Geográfica y Territorial. Yo soy de Comodoro Rivadavia, provincia del Chubut, Patagonia, República Argentina para la gente que vive afuera del país. Muy contento por la convocatoria que hemos tenido, el alcance que hemos tenido, y bueno, aprovecho este momento para agradecer a todos los chicos de Creando Mapas desde la Patagonia por haberme invitado a este espacio que están generando y está en crecimiento constantemente. Bueno, sin más preámbulos, les voy a contar un poquito mi historia personal y profesional. Como bien digo, no por jerarquía, sino siempre digo, yo empecé siendo licenciado en Gestión Ambiental y luego fui técnico en Sistema de Información Geográfica y Territorial. ¿Cómo yo llego a esta, ya hoy en día diría una pasión, el tema del trabajo en GIS o SIG, como prefieran decirlo? Yo empecé haciendo estudios de impacto ambiental y en la consultora donde trabajo empecé a trabajar con GIS. Cuando empiezo a trabajar con GIS le empiezo a encontrar la vuelta, la funcionalidad y la obligación de tener que trabajar con esto haciendo estudios de impacto ambiental y usándolo como herramienta. Entonces vi la posibilidad en la universidad de la ciudad donde estoy de que se abre una tecnicatura y me pongo a aprender como realmente es. Digamos, antes aprendía como me lo contaron y luego lo aprendí lo teórico. ¿Qué es lo que me genera a mí? A mí me genera un sesgo muy fuerte en el trabajo de GIS en cuanto a mi primera profesión, la licenciatura en Gestión Ambiental. Entonces retomo un poco lo que decía Anaí. Nosotros tenemos ya de entrada un sesgo, por ahí algunos son profesores en geografía y obviamente tienen ese sesgo, otros serán licenciados en Gestión Ambiental y luego con el pasar del tiempo y sumado a la pandemia y la imposibilidad de salir afuera, se me ocurre abrir la Academia GIS Argentina, que es una página que tengo en Facebook, en donde además de dar tutoriales para consulta del que quiera ver de algunas funciones que se pueden dar en el GIS, además también doy clases, cursos, workshops, webinars y otro tipo de capacitaciones. Entonces, en ese sentido y en ese marco es donde yo empiezo a trabajar fuertemente en la cartografía
para distintos fines. Además del educativo, suelo hacer recorridos, por ejemplo, en lugares cerca de mi casa, con alguna problemática, por ejemplo, ambiental, relacionada a mi primera carrera, y como ejercicio académico y como parte de la formación de la gente que se acerca a Academia GIS Argentina, desarrollo mapas. Ahora puedo compartir, Germán. Sí. Bien, gracias. Entonces acá lo que yo les voy a mostrar es una de las tantas funciones que tiene el programa QGIS, y como para que vean una posibilidad, una herramienta que se puede utilizar para varias cosas con distintos fines, ¿no? Acá lo que estamos viendo es un barrio de la ciudad de Comodoro Rivadavia, una ciudad costera, es un barrio residencial, y lo que salía a hacer como ejercicio práctico es salir a contar la cantidad de árboles que había en la zona de veredas, las zonas públicas como plazas y demás. Entonces yo digo, ¿para qué? ¿Para qué me tomo ese trabajo? Yo quería ver la densidad de árboles que hay en el barrio. Entonces agarro y trabajo lo que se llama mapa de calor. Mapa de calor con lo que veían recién, que era la nube de puntas esta, que eran 800 y tanto de árboles, solo contado lo que hay en los lugares públicos, veredas, plazas bueno, y algún bulevar, no contando los que hay dentro de las casas. Entonces llego a este resultado, y este resultado me da los lugares a simple vista donde hay mayor concentración, que bueno, casualmente da en los lugares públicos. Por ejemplo, acá hay una plaza, acá hay otra plaza, otra, un bulevar que plantaron varios árboles, esta es una cortina de árboles en un complejo de edificios. Entonces, esa es una utilidad que yo le encontré. Acá hay otro trabajo que salí a hacer para otro ejercicio, que salí a buscar concentración de residuos de basurales clandestinos de gran volumen. Entonces salí a contar la cantidad de residuos con un GPS y terminó siendo este mi resultado. Entonces ven, acá está el barrio, el mismo barrio que se llama Divina Providencia, y este es un lugar muy concurrido, que la gente sale a hacer trekking, sale a andar en bicicleta, suelen andar en cuatri, también bueno, hay un camino muy concurrido, y lo que sucede es que la gente tira desde ropas, cocinas, las industriales. Que ustedes se imaginen el tamaño que vos decís, uno piensa y dice, es más trabajo llevarlo hasta ese, es un lugar alto donde ven el puntero, que realmente llamar al servicio de bueno, que en realidad es llamar y coordinar para dejarlo en la vereda y que lo retiren. Así que bueno, al margen de esa irresponsabilidad ambiental de muchos que viven en el entorno, este es otro posible resultado, para ver concentraciones de residuos. Y entonces, con estas situaciones, nosotros nos empezamos a dar cuenta de que el mapa de calor, la función de mapa de calor, puede ser aplicada a ver concentraciones de árboles, concentración de basurales clandestinos, puede ser utilizado para identificar puntos de crimen donde hay más robos, puede ser, por ejemplo, que nos azota el COVID, puede ser para ver concentración de casos, y así todo lo que se nos pudiera ocurrir, y solo con una herramienta, HeatMap. No se vayan con la idea de que yo les estoy vendiendo que todos tienen que usar mapa de calor o HeatMap, sino que en realidad estoy viendo la cantidad de funciones que uno puede llegar a pensar aplicando una aplicación GIS, ya sea uno libre, como el QGIS, o uno con licencia, como el ArcGIS. Entonces, básicamente los quería invitar a usar la imaginación, que mucho se trata de esto también, de cómo podemos imaginar, resolver, explicar algo a través de lo que son los elementos básicos de una cartografía, que son los vectores, punto, línea y polígono, y a partir de eso imaginar cómo podemos explicar un escenario. A veces un mapa explica muchísimo más que 3, 4, 5 páginas. Entonces váyanse con esa idea de que de esta forma ustedes se pueden acercar a la FIA. Bueno, muchas gracias a todos por escucharme, y los dejo con el que sigue, con Juan Manuel. Bien, sí, nuestro último orador es Juan Manuel Díez Tetamanti, trabaja en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, en Comodoro Rivadavia, así que adelante Juan Manuel. Hola, ¿cómo andan?
Primero quería agradecerles a los compañeros, compañeras, porque la verdad que es una invitación muy linda, muy distendida, y además convoca mucha diversidad temática dentro de toda esta cuestión de las cartografías, ¿no? Sobre el significado que implica la palabra cartografía. Así que bueno, bienvenidos sea lugares así y que estén alejados a veces, como decía al principio creo que Germán, estén un poco alejados de algunos vocabularios que a veces parece como que complejizan las cosas por demás y alejan un montón de personas que podrían aunarse y trabajar en conjunto. Bueno, ya que soy el último, también voy a tratar de no pasarme, que la verdad que han sido todos muy respetuosos. Yo trabajo hace bastante tiempo, hace como 10 años más o menos, con cartografía social. Acá en la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco tenemos una cátedra libre de cartografía social, una cátedra que creamos para investigar sobre esta metodología, y hace más o menos unos 8 años que venimos haciendo trabajos de talleres implicados con la sociedad, es decir, y esto quiere decir saliendo dentro de la universidad y trabajando muy cerca y en conjunto por ahí con municipios, con grupos sociales, con agentes de salud, con activistas, etc. Por ejemplo, bueno, y también en el exterior, esa foto es una experiencia que tuvimos en Costa Rica el año pasado. Esencialmente lo que nosotros trabajamos es la noción de territorio subjetivo, ¿no? Es decir, quizás de alguna manera sí ponemos como en diálogo, porque trabajamos en el suelo, esencialmente. Este es un tipo de cartografía social, quizás es muy similar a lo que estaba comentando Jesús, podríamos encontrar muchísimos tipos de modos de trabajar cartografía social, pero sobre todo hay unas cartografías sociales que son más descriptivas, hay otras de enfoque como más crítico, como por ejemplo los iconoclasistas, que están anclados también en un tipo de gráfica específica, y nosotros veníamos a trabajar sobre un enfoque que toma como Jesús, de alguna manera, la experiencia y la diferencia. Esas dos cosas me parece que son importantes para rescatar, porque lo que abordamos es esencialmente la experiencia sobre el territorio de las diferentes personas que se ponen a hacer una cosa. En este caso se ponen a hacer un mapa, o se ponen a dibujar en el piso, en el suelo, ¿no? Y ahí, en ese marco, lo que hacemos es también abordar otra noción que es la de traducir. Y en esa traducción lo que hacemos es, como decían ahí también, pensar al mapa siempre como un texto. Es un texto que está silenciado, que habla, que juega entre la ausencia y la presencia, no solamente entre pares, sino como entre un montón o entre una multiplicidad de cosas juxtapuestas que hacen que, en definitiva, no haya una proyección como de las más clásicas, las matemáticas o las euclidianas, como suelen decir los cartógrafos, sino es una proyección esencialmente social. Como decía Jesús, ponen en diálogo, por ejemplo, pusieron en diálogo abuelos y nietos para hablar sobre una cosa. Bueno, ahí podemos trabajar muchos modos de abordar esta producción de mapas colectivos. Para eso nosotros usamos un instrumento que lo hemos denominado, que es la hoja esa que aparece en la foto, es el derrotero. Derrotero, quiero contar esto porque quizás es bastante gráfico, ¿no? La derrota es el destino en la navegación, no es el lugar a donde vamos. Entonces, en la navegación, dice uno de los autores que seguimos, un arquitecto italiano que se llama Francesco Careri, en la navegación no podemos obstinarnos en perseguir una línea recta, porque si no leemos, dice Careri, el mar, el viento, las condiciones de los entornos, entonces nuestro barco podría volcar. Bueno, el derrotero lo que hace de alguna manera es generar una guía muy flexible que
a su vez propone un devenir. Entonces en el derrotero podemos proponer un tema, y ese tema deviene en la conversación en otras producciones. Por ejemplo, podemos hablar, no sé, las problemáticas del barrio, tal, y a partir de ahí vamos a ir avanzando sobre muchos conceptos. Por ejemplo, el concepto de barrio, y el nombre del barrio como concepto de límite. A partir de ahí, ¿qué implica ese nombre y límite para los problemas? Quizás están afuera del nombre, o bien de afuera, o juegan entre afuera y adentro. Y en ese camino de ir dibujando, se producen otros textos que están superpuestos, es decir, se habla, el cuerpo también trabaja, por supuesto, el dibujo y la escrita, ¿no? Entre otras cosas. Todas esas cosas juntas, el habla, el cuerpo, la escrita, el dibujo, el contexto, producen un gran texto que es un texto complejo, pero no por complejo y ilegible, es un texto yuxtapuesto, superpuesto, que está produciendo como, de alguna manera, una palabra o un diálogo sobre una cuestión a seguir, que es la que de alguna manera vino a traducir el derrotero. Yo para terminar, les cuento, si querés pasáis otra foto, ahí creo que había otra filmina, Germán. Bueno, ahí por supuesto que todos podemos hablar de un mismo lugar y siempre van a ser diferentes. Eso es una experiencia en Pelotas, en Sur de Brasil, sobre unas intervenciones y el deseo en un barrio cerca del puerto, y podríamos hacer 25, 30, 100 mapas de estos con diferentes personas y siempre serían diferentes, y ahí va después posibilidades de traducir esto a otros lenguajes, a otros textos, como pueden ser otros tipos de mapas, escritos, diálogos, bueno, en fin. Yo, si me dejas compartir algo, nosotros en todos estos años Dale. produjimos, ahí está, buenísimo, gracias. Produjimos, a ver si anda, y a mí no me anda esto a veces, creo que ahí sí, ¿no? Sí. ¿Se ve algo? Bueno, es un librito que está, ahora yo voy a pasar una dirección, se puede descargar, por supuesto que es gratis y accesible, está hecho por la Cátedra Libre, y es un librito muy cortito que de alguna manera traduce el trabajo de muchos años con la Cátedra Libre, en los cuales acá hay varios colegas viendo, y les mando saludos y gracias también, y donde hay una suerte de guía, de posibilidad de abordar para la escuela y organizaciones sociales en modo muy sencillo y accesible. Ahora yo les voy a copiar alguna dirección ahí, y pueden bajarlo, modificarlo, escribir e intervenirlo, porque esencialmente, ahí voy a dejar de compartir el libro, esencialmente lo que más nos interesa en esto es, creo que el devenir, que ahí estaba la palabra, es en qué irá y en qué se irá transformando este modo de hacer y qué otras cosas nuevas pueden producir. En eso vamos siempre trabajando, ahora con coremas, con otros juegos de territorio que aparecen desde otros lugares del mundo. Bueno, siempre el interés está abierto para seguir aprendiendo más. Les agradezco mucho, y ahí termino nomás. Bien, muchas gracias, Juan Manuel. Bueno, Germán, ahora podemos habilitar el espacio para que el resto de nuestros compañeros que ahora están visitando puedan gestionar su pregunta, su inquietud. Sí. Anaí, había una pregunta respecto al nombre del autor con el que trabajaste y mencionaste. Una pregunta de Gaby Álvaro. Sí, Monmonier era el que mencioné, lo voy a escribir así en el chat, es de los años 90, él es el primero que habló del tema de que los mapas mienten desde ese punto de vista, y bueno, hay algunos otros que trabajan lo que es la cartografía desde un enfoque crítico, como Harley, Capdevila, bueno, se pueden poner en contacto al que le interese el tema, yo les puedo compartir también bibliografía, tengo gigas y gigas, como ahora no tenemos libros, tenemos gigas y gigas. Y para Juan Manuel, plantea un compañero, ¿qué papel juega la precisión en la cartografía social?
Bueno, no sé bien qué querrá decir con precisión, me imagino, si querés escribir Freddy ahí, pero debe tener que ver con la relación con el georreferenciamiento o algo por el estilo, ¿no? Con la exactitud, con la representación, es decir, con el juego. Mira, nosotros, ahí hay otro texto que es un libro que se llama Cartografía Social, Teoría y Método, en donde trajimos una idea de Costa Rica, en donde ellos, por ejemplo, trabajan con una hoja en blanco, porque trabajan mucho con tsunamis, desastres naturales, etcétera, y también ajustan, es una cosa muy interesante, cartas geológicas con cartografía social, es decir, sí, ahí te leí, Freddy, gracias, exacto. Entonces van, por ejemplo, a un lugar donde en Costa Rica es muy intenso, por ahí acá hay picos, es muy intensa la dinámica geológica, y quizás de un año para el otro aparece una laguna donde antes no la había, etc. Bueno, entonces ellos abordan desde la cartografía social esos procesos descriptivos con pobladores para ver cómo cambió el paisaje, cómo cambiaron y aparecen y desaparecen cosas. Entonces una de las cosas muy interesantes que planteaban era, como no se puede trabajar solamente con una hoja en blanco, porque esas representaciones, como decís vos, Freddy, la representación espacial está totalmente, si se quiere, desfigurada, pensando en ese lenguaje, ¿no? Entonces lo que hacían es poner puntos, por ejemplo, poner puntos, iglesia, camino, casa de Juana, ¿no? Casa de José, como puntos que más o menos estarían como anclando la hoja en blanco, y esa es como una especie de hito o de puntos que van poniendo estacas para que no se desfigure en gran medida y se puedan tener en cuenta, por ejemplo, hasta dónde llegó el agua en una inundación, dónde aparecieron cosas que una laguna, se hundió un lugar, o aparece un movimiento nuevo. Entonces eso le facilitaba bastante. Pero a nosotros, desde la cartografía social y desde el enfoque que trabajamos, no nos interesa tanto esa exactitud, ¿no? Lo que nos interesa es, como Jesús, poner en diálogo para producir otros sentidos, diferentes sentidos y devenires. Bueno, Exacto. gracias, Juan Manuel. Gracias. Yo, Dayana, por ahí vi una pregunta que estaba destinada a Javier. Ahí le habilito el micrófono. No sé si la pudiste ver, Javier. O si no alcancé a verla esa. Mientras lo buscas, buscas, hago el aporte de Jason Guzmán. Dale. ¿Encontraste la pregunta? Espacio publicitario. Sí, ahí la veo. Sí, Jason Guzmán dice si alguien quiere colaborar, que para esto también viene bien la página, con el Observatorio de Violencia, con el mapa de observación del delito y violencia de la provincia de Río Negro. También está invitado. No sé si es Río Negro de Argentina o de otro país. Sí, en Viedma dice. Sí, Viedma dice. ¿Sí? Ah, bueno, perdón, no alcancé a leer. Perfecto. También esto está bueno, ven las diversas miradas, cómo podemos colaborar. Les pido disculpas a quienes levantaron la mano, pero no podemos habilitarle el micrófono a uno o a una sin quedar mal con el resto, así que disculpen, leeremos en la medida que podamos las consultas en el chat. Javier. Sí, ahí veo, dice sí, de Valeria Íñigo, si podría retomar el tema de los recursos y base de datos con los que trabaja. Bueno, básicamente son información pública. En el caso de la actividad sísmica, la base de datos es... ahí está, Germán, gracias. La base de datos, por ejemplo, ahí en lo que comparte Germán, eso es, yo georreferencio a partir de googlear los sismos que estaban publicados en la página del IMPRES. Entonces, georreferencio esos. Permitime, Germán, pasar a la otra también, la 2 si la tenés ahí. Y fíjense, en el anterior los rojos son los sismos registrados para un periodo de tiempo, 2018-2019 por IMPRES, y los verdes son los registrados también, 2015-2019. Ahí hay un error porque no es el Centro Sismológico Nacional Chileno, sino que es Sismología Chile. Hoy se llama Red Geocientífica Chile. Y en función de, esos son datos libres,
tanto la ONG como el IMPRES. El IMPRES es un instituto, depende de la Secretaría de Infraestructura, es el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, que publica todos los sismos que se van registrando, que van ocurriendo y los registran, los sismos superiores a 2,5 en Richter. Entonces yo lo que hago es georreferenciarlos, obtengo los datos de ahí, y la otra fuente muy importante son los datos liberados de la Subsecretaría de Hidrocarburos de Neuquén, que en su página libera esos datos porque están los recursos SIG, es interesante porque libera datos de hidrocarburos, pero también libera datos de minería, libera datos de localización de canteras, libera bastantes datos que son accesibles y con un mínimo de utilización y de manejo de QGIS o de cualquier herramienta que utilice los archivos se pueden utilizar. Esos son básicamente los datos. También la Secretaría de Energía de Nación brinda y libera datos. En materia de hidrocarburos es mucho mejor la Subsecretaría de Hidrocarburos de Neuquén, son más actualizados, están más actualizados y hay bastantes datos. Sí, insisto con algo que había mencionado y lo retomo. Al menos con quienes trabajamos esto, hay algunos investigadores de la Universidad del Comahue y también de la Universidad de la Patagonia Austral. En un determinado momento pedimos un acceso masivo a esos datos y los datos fueron negados por ambas partes, digamos, tanto por la subsecretaría, otros datos. Se entiende que hay unos que están liberados, pero hay otros datos que no los proporcionaron aduciendo un acuerdo de confidencialidad. Entonces es interesante ahí también mencionar que a los investigadores universitarios, cuando escuchamos que hay un acuerdo de confidencialidad que involucra a una subsecretaría de hidrocarburos y al Instituto Nacional de Prevención Sísmica, inmediatamente se nos enciende una alarma si el tema es sismos que vinculan actividad hidrocarburífera. ¿Por qué hay un acuerdo de confidencialidad entre instituciones públicas? Entonces, eso ha sido una dificultad, el acceso a esa información. Básicamente lo que nosotros solicitamos es el registro de aquellos sismos de intensidad menor a 2,5 que nos podrían dar una pauta de análisis importante para georreferenciar los procesos y vincularlo con la fractura hidráulica, que es con el fracking, que es lo que estamos intentando hacer, pero esa información no la proveen, bueno, insisto, aduciendo un acuerdo de confidencialidad. Por lo tanto, por ahí supongo que respondo a alguna parte de la consulta. Quería mencionar eso. Afortunadamente hay mucho dato liberado que puede, que nos es muy útil y abundante, pero hay otros datos que evidentemente empiezan a involucrar en otros procesos donde no se accede tan fácil. De hecho, al día de hoy, esos datos siempre por un motivo u otro han sido negados oficialmente. Bien, para Juan Manuel creo que es, dado el final del texto, una consulta, dice, más orientada al método en su experiencia en temática salud. ¿Con qué cantidad de encuestadores en promedio relevó? Estoy comenzando un trabajo en un barrio de Tandil de 25 manzanas. La pregunta es para Javier. Para Javier, acá puso al final el... A ver, entonces Javi, vos. O Fernando, si podés formular de nuevo la pregunta, Fernando. No, esa me parece, no es para Juan Manuel, ¿no? Sí, es para Juan Manuel. Es de Barrios, así que... Sí, es grande, Fer, esa pregunta. No, bueno, ahí dice una consulta para Javier, no sabía... Sí, yo lo detecté por el apellido. Ahí es para vos. Ah, está bien. Bueno, igual, claro, por abajo dice Javier Tetamanti, ahí entendí un poco más. Y de paso hay una pregunta también de María Jaimes y voy a tratar de contestar las dos a la vez. Correcto. En realidad nosotros no trabajamos con encuestadores, quizás no sé a qué te referís específicamente con encuestadores, o si hay un trabajo en particular. Nosotros
trabajamos hace bastante tiempo con agentes de salud comunitaria en terreno, que en Chubut es un personal bastante importante que trabaja tanto en área urbana como rural. Ahí, por ejemplo, hace algunos años empezamos pensando cómo era la accesibilidad de esa población rural a los centros urbanos, porque, para simplificarlo, por ejemplo, en nuestra provincia, para parir, ahí solamente se puede parir en Esquel, Puerto Madryn, entre Leu y Comodoro Rivadavia. Por lo tanto, todo el resto de la provincia, las mamás y las familias tienen que trasladarse en su momento para ir al hospital. Nos interesaba eso y también cómo se resolvían otras cuestiones. A partir de eso trabajamos en 2 lugares muy fuertemente, o en 3, Río Mayo, Aldea Veleiro y Alto Río Senga. Y lo que hicimos fue siempre trabajar convocando a través de los agentes de salud, vecinos para participar en talleres, ¿no? Y ahí, en ese sentido, por ejemplo, yo no sé si, ahora voy a compartir acá, a ver si la computadora me acompaña. Vamos a ver si, bueno, ahí va a acompañar, parece. Ahí viene, un momento. Por ejemplo, ahí se ve, ¿no? Este mapa fue construido en Aldea Veleiro y ahí se trabajaba con un derrotero que, si me voy a poner a mostrar ahora, va a ser muy largo, pero que esencialmente en rojo hablaba sobre los problemas para trasladarse. Yo voy a ponerlo un poco más cerca, por ejemplo, el camino de Ripio, el valor del pasaje, el tiempo de viaje desde Aldea Veleiro hasta Comodoro Rivadavia, ¿no? Barro, nieve, el hotel, bueno, los trámites, todos los condicionantes. Después había una cuestión que tenía que ver, en verde me acuerdo, y hablaba sobre las facilidades, ruta que estaba mejor que antes, bueno, todo esto generaba un espacio de discusión muy importante, y después habíamos trabajado otra dimensión más que nos interesaba ver, era el pasado, y ese pasado se dibujaba en azul. En el derrotero se indicaba, bueno, ahí ahora en azul vamos a pensar una de las prácticas, una atención hace 10 años atrás y cómo era. Y entonces, ahí entre los participantes de esa cartografía hablaron sobre los partos. Y los partos, por ejemplo, en este caso fue paradigmático para nosotros, ¿no? Bueno, hablaban sobre el parto en los puestos, los nacimientos en domicilio, no sé si lo logran ver ahí, pero bueno, médico de gendarmería, etcétera. Y esto generó al mismo tiempo toda una discusión que después derivó incluso en una carta que hicieron al gobernador en su momento, solicitando que los partos se volvieran a realizar aquí, en las localidades. Esto a nosotros, trato de ser bien sencillo, nos generó toda una cuestión metodológica para discutir, porque fue muy interesante pensar en cómo se podía trabajar el pasado y el presente sobre una cosa que era el plano, este plano común que es el mapa, y poner en diálogo esos 2 tiempos. Esto aprovecho, digo, todo esto lo hicimos con vecinos y los agentes de salud comunitaria, y un trabajo en terreno bastante extenso, trabajando muchos meses, y ya diría que al tiempo que vamos son años que venimos yendo a esos lugares. Y ahora les muestro otra imagen para contestar la otra pregunta de María. Nosotros con este mismo mapa, hay más, había otros grupos también de niños que realizaron con los mismos temas. Voy a cambiar de imagen, y ya son 3 minutos, no quiero sacar tiempo. Lo que hicimos fue traducir ese mapa quizá, no sé, se podría haber hecho hasta en un Paint, si quieren, porque en realidad lo que tratábamos era de simplificar. Encontramos recurrencias entre diferentes tipos de mapas y textos que fueron trabajando el tema de la accesibilidad, y nosotros lo que hicimos fue cargarlo en un lenguaje o en un texto que pudiera hablar por sí solo, ¿no? Y entonces en este caso quedó este mapa.
que tiene referencias y bueno, casi es tradicional. Acá cierro con esto, momentos de traducción, el problema, el derrotero, que decía vamos a dibujar esto en rojo, azul, verde, qué sé yo, el momento de la creación de mapas de cartografía social, y luego después nosotros construimos estos mapas, pero al mismo tiempo esos mapas fuimos de vuelta al de Veleiro, a los pueblos, y mostramos qué les parece, etcétera. Y ahí discutimos, modificamos, y es todo un proceso de diálogo en donde hasta cuando hay un momento de consenso, ahí terminamos de realizarlo. No sé si respondí, pero más o menos. Bien, igualmente les comentamos a todos los participantes que están en las presentaciones, los mails de cada uno de los oradores, después les pueden enviar consultas particulares como para ampliar un poco la información que intenten saber. Bueno, como ven hay diferentes miradas, diferentes formas de hacer, de mirar, de entender la cartografía, y son sumamente diversas. Nosotros tratamos de presentarle un abanico un poco lo más amplio que pudimos, pero seguimos incorporando. Me gustaría que Daniel responda un poco a lo que se hablaba sobre los puntos de calor de la provincia de Río Negro. ¿Querés comentar, Daniel? Un poco, si querés decirle cómo se podría hacer, o cómo avanzar, o cómo iniciar. Voy a compartir la pantalla de nuevo. Dale. A ver. ¿Estoy habilitado? Sí. Compartir. Como para que no quede la respuesta sin preguntar, sin responder, perdón. En principio, más que ayudar, ustedes tienen que tener bien en claro qué quieren representar y qué información necesitan para llegar a un mapa de calor. No es solo una representación gráfica para llegar a esto y con esto nos va a indicar, sino que lo primero que tienen que tener es la información organizada, es decir, individualizado cada hecho de violencia, ¿no? Por ejemplo, vamos a suponer que este barrio sea muy violento. Este barrio que yo acá hice cada uno de los puntos, identificando cada árbol, vamos a imaginar que cada punto es un hecho de violencia. Entonces yo tengo sumamente violento. Sumamente violento. Bueno, más o menos como está la gente con el COVID en general, ¿no? Vamos a suponer que este es un barrio re violento y tengo que mirar para todos lados cuando salgo a hacer unas compras. Entonces digo, bueno, este caso tiene tal característica, este caso tiene tal característica, y a partir de eso es que surge el mapa de calor. Yo en mi página, en Academia GIS Argentina, en Facebook, tengo uno de los tutoriales en donde explico, teniendo esta información espacial, digamos a mano y bien organizada y georreferenciada, cómo es que se llega a esto. Que básicamente lo que hace el programa es un rejunte a través de un algoritmo y termina logrando el resultado primario, es esto mismo pero en escala de grises. O sea, al principio es como inentendible, porque uno puede interpretar inversamente, decir, bueno, donde está más blanco es donde hay menos y donde está más negro es donde hay más, o al revés. Entonces hay que hacer una clasificación de esto. Ahora, respecto al tema de auxiliar, bueno, depende mucho del tiempo del profesional que pueda llegar a meterse en algo así, que no es poco serio, digamos. Es muy serio y muy importante que se hagan este tipo de análisis de violencia, así como el crimen. O sea, es un crimen el tema de la violencia, pero digamos, lo primero que sugiero es organizar los datos. Si los tienen organizados, a partir de ahí se puede empezar a pensar en hacer algo así. No sé si respondí al que preguntó de Viedma. Sí, gracias. Bien. Igualmente tiene ahí tu contacto después, puede... Sí, tal cual, puede escribir la colaboración. A academiagis@gmail y poder seguir comentando. No prometo una asistencia total por los tiempos de trabajo que yo tengo, ¿no? Pero bueno, por lo menos puedo ayudar o a orientar, a organizar los datos o a cómo llegar a eso. Por eso digo, insisto, por la cantidad de ocupación que yo tengo al día, no me alcanza el día para seguir metiendo más ocupaciones, pero sí puedo dar una mano en cuanto a organizar o cómo lograr el
el resultado que esperan. Lo voy a escribir al correo por las dudas, por si no llegaron a tomar en la diapositiva, lo voy a escribir en el chat. Bien, bueno, yo quería hacer una pregunta, dado que también trabajamos en la escuela, al compañero Jesús, este contexto de aislamiento en el que nos vimos inmersos, ¿qué dificultades, cómo las pudieron sortear también con Silvia para poder desarrollar esta propuesta tan interesante, que es que los chicos puedan, con conjunto con la familia, revalorizar el conocimiento del territorio y la escala provincial, ¿no? ¿Con qué dificultades y cómo hicieron para sortearlas? Le activé el audio a Silvia por si quiere participar. Sí, gracias. Hola a todas, a todos. Es increíble ver tanta gente. En este contexto de tanto distanciamiento es muy satisfactorio ver tanta gente junta, conectada. Qué buenas exposiciones, compañeros, profesores. La verdad, un placer. Jesús, ¿querés empezar vos o...? Comenzá, Silvia, si querés. Un poco. Creo que más o menos va a ser lo mismo, porque creo que hicimos el mismo balance. Sí, vi algunas caras de compañeras también y compañeros por ahí, ¿no? Agarrándose un poco a la cabeza. Es difícil, esto es muy complicado. Sabemos que la presencialidad es imposible nada la suplanta, ¿no? Ese poder mirarnos, el poder ver cómo reacciona el cuerpo del otro, cómo es el silencio del otro, que me está diciendo cosas. Pero bueno, nos tratamos de adaptar, ¿no? ¿Qué hicimos? ¿Cómo sorteamos? Mira, la verdad, si contamos un poco el proceso que tenemos desde que empezó esta cuestión de la escuela virtual, al principio teníamos, creo que Jesús va a coincidir conmigo, teníamos más recepción de trabajos. La ministra no nos dio una gran mano cuando hizo público el hecho de que el pase de año iba a ser automático. Y eso, claro, sí, Patricia, te estoy viendo. Y eso no nos ayudó para nada, ¿no? Es evidente la disminución de recepción de otros trabajos. Pero bueno, eso quería contarlo para que sepan lo que pasa en nuestra provincia. Lo que hicimos fue tratar de conectarlos con este espacio que es el de ellos, ¿no? Y tratar de, a partir de esta actividad que es tan, que propicia tanto el diálogo, Jesús tuvo un video que aprovechó muchísimo para mostrarles cómo poder juntar hojas para poder hacer un espacio grande donde poder explayarse y que no era necesaria la exactitud. Y me gustaría, Jesús, si te parece, compartirles, porque quiero ponerlo acá a disposición de crítica y de poder trabajarlo entre todos, esta definición de bosquejo cartográfico que no había en ningún lado, no lo encontramos a un nivel medio. Así que, ¿les parece? ¿Están dispuestos? Un bosquejo cartográfico es una forma de representar parte de un espacio, un territorio, en un papel. Como un mapa, dirán ustedes. Casi. Pero la diferencia más importante, y ya lo seguiremos trabajando en el aula al volver a la escuela, es que los mapas tienen por objetivo lograr que esa representación en papel sea lo más exacta posible de la realidad. En cambio, en un bosquejo interesa el contenido y lo que ese dibujo del espacio real nos quiere comunicar. Después, si quieren, podemos... Había una compañera, Lorena, que estaba interesada en trabajar con esta actividad en su aula. Podemos dejarle nuestra propuesta, ¿sí? Para que, por supuesto, a partir de ella la transforme y la haga suya como quiera. Y bueno, y también la definición de bosquejo, ¿no? Y a lo mejor entre todos poder hacer una para el nivel medio. Jesús. No, coincido con lo que plantea Silvia, creo que lo habíamos charlado incluso lo de lo que está sucediendo en nuestra provincia y en todo el territorio argentino en sí, con la incertidumbre que se genera de acuerdo a la pandemia y demás.
Sin embargo, la idea inicial de realizar un bosquejo cartográfico era resignificar los conocimientos familiares, más allá de que dimos la posibilidad de que ellos puedan investigar por otros medios. La idea era que lo central de esta actividad era resignificar este conocimiento familiar que se encontraba y volcarlo en un mapa, ¿sí? Y en un mapa colectivo, resignificar colectivamente los conocimientos que se tenían dentro de la familia, y debatir, obviamente, en cuanto a las temáticas que fueron surgiendo. Esa era la idea inicial, y en los materiales que recibimos se reflejó. Si bien no fueron muchos, ya que fue disminuyendo gradualmente, como dice Silvia, desde que comenzó la pandemia a la actualidad, la entrega de trabajo. Más allá de eso, yo soy optimista en que los estudiantes pudieron hacer, y lo siguen haciendo actualmente, a esta actividad, a esta propuesta pedagógica, más allá de que no nos haya llegado la totalidad de los trabajos. Creo que está, porque el recurso, de hecho, la idea era no generar muchos gastos, si se quiere, económicos. Sabemos que muchos estudiantes nuestros están con falta de conectividad, pero desde las casas, desde los hogares, yo pienso que a la vuelta a la presencialidad vamos a tener más de los materiales elaborados por los estudiantes y la familia. Bien, muchísimas gracias, Jesús y Silvia. Quedó acá una pregunta para Juan Manuel, ¿sí? De Azul Blasiotto. Dice, estos mapas sociales que se confeccionan colectivamente, la información que producen, ¿es tomada por los responsables políticos? Me refiero a Argentina. ¿Tenés experiencias donde toda esa actividad sea aprovechada para mejorar algo? Los mapas son geniales, el proceso y hacerlo debe ser maravilloso. Mi pregunta apunta a la incidencia de la experiencia. Ay, perdón. Me quedé esperando la respuesta. Ahí está. No, yo me silencio por las dudas, porque pasan autos y se escuchan las motos. Bueno, yo les preguntaría, para responder esto, digo, alcanza de ver la experiencia de Silvia y de Jesús, para entender cuál es el impacto y qué cosas se transforman, ¿no? Seguramente lo vamos a ver más adelante en esos niños y niñas que participaron, pero en otro plano quizás como más formal o dentro de los municipios, y eso nosotros hemos trabajado con municipios, con organizaciones sociales, por ejemplo, ambientalistas, como Bandera Azul en Costa Rica, o bueno, con escuelas, acá también en el interior de Chubut, pero el proceso como implica un devenir, es decir, una transformación que es invisible, que no se concretiza en hechos inmediatamente tangibles o que no es posible medir, no sé cómo respondería esta pregunta, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos con cartografía social en la elaboración de un protocolo de post-catástrofe en el 2017 en Comodoro. En ese momento convocó el municipio y compañeros del grupo nuestro de trabajo. Vino gente, vinieron vecinalistas, vinieron concejales. Se empezó, por supuesto, una revolución ahí adentro del taller de cartografía social que tenía que ver mucho más con la dinámica interna que con los mapas que se estaban construyendo. En un momento, uno de los concejales se levantó enojado porque una de las vecinalistas remarcó muy fuertemente que eran desestimadas los modos de comunicación que se habían gestado aleatoriamente entre la población en el momento del temporal, y se habían ponderado otros modos estatales que eran ineficaces. Todo eso desplegó en el taller de cartografía social, que pretendía también avanzar sobre el protocolo y etcétera, desplegó discutir justamente es el problema en la puesta en diálogo entre esos agentes estatales y los representantes de los barrios y vecinales. Por supuesto que eso después se transformó y fue tomado en la elaboración del protocolo y en otras cuestiones más. Pero es casi invisible, digo, sería muy difícil pensar cómo. Hay, por ejemplo, en el caso de los partos,
las agentes comunitarias después de esto, de salud comunitaria, siguieron trabajando esto de otro modo, como no se vuelve a parir a las localidades, sí están trabajando en preparar la situación con mayor tiempo, etcétera, etcétera. Hay microcambios, nosotros trabajamos en una noción micropolítica, y entonces todo es muy chiquitito. En ese chiquitismo, en eso que es muy pequeño, unido como Silvia y Jesús, digo, cuando eso se junta, genera otras transformaciones. Y eso creo que tenemos que poder ver siempre. Y ahí creo que a Marina se le pegó algo. Algo hizo acople, sí. Activado el micrófono de Marina, Ana. ¿Puede que sea eso? ¿No? No sé por qué se detuvo, pero bueno, ahí lo controlamos. En la misma, vamos a continuar con Juanma, una que quedó acá también. Te pregunta Patricia Pedros si también se trabaja a partir o desde un instructivo para lo que sería la cartografía social. Bueno, ahí está. Perdón, cada vez que me callo pongo el silencio. Claro, también trabajamos, lo llamamos, se llama de diferentes maneras. Hay hay escuelas de cartografía social, si se quiere, como la de Amazonía, en Colombia, y le dicen guía. Recién los chicos cuando hablaban del bosquejo también. Nosotros le llamamos derrotero. Bueno, nosotros le llamamos derrotero a esa guía porque queremos remarcar esa posibilidad de desviar lo recto que implica una guía, ¿no? Pero hay una traducción en ese texto, es decir, cuando vamos a dibujar tal cosa en tal color, vamos a dibujar tal otra en tal color, porque hay una conexión lógica entre esas dos cosas que pretenden formular un texto que va más allá del mapa. Ahí, no sé si conteste. No sé si hay alguien que quiera de forma oral por ahí. Sí, a ver, espérate. Perdón. Por ahí Anaí, o Javier, o Marina, Daniel, si quieren. Sí, había un comentario de Patricia Pedros también respecto a un artículo específico que se publicó en la revista Perspectivas, que se llama Mapas que matan o salvan, representaciones espaciales en tiempo de COVID-19. Ahí te veo, Patricia, te veo tu carita. Sí, es muy interesante lo que plantea y está bueno porque me da pie un poco para hablar de qué uso se ha hecho de la cartografía respecto a la pandemia, ¿no? Yo creo que por lo menos para todos los que somos de Argentina no hemos visto una sola presentación de la situación nacional sin mapas. Es decir, siempre estuvieron presentes y siempre todas las explicaciones y los avances y retrocesos de la situación que tenemos a nivel nacional ha sido explicada a través de cartografías. En este caso, el artículo que comenta Patricia, se los recomiendo, es muy interesante. Lo voy a contar así cortito para que no quede como un secreto de Estado. Simplemente lo que plantea el artículo es algo que ocurrió con una publicación científica en una página de renombre, donde a partir de una investigación que se había hecho en el Tíbet, se llevaron las conclusiones a una zona de similares características geográficas, sobre todo vinculada a la altitud, en la zona de Bolivia. Con conclusiones, ese artículo presentaba las conclusiones de que en zonas de mayores altitudes había un menor riesgo epidemiológico con respecto a los contagios del COVID. Esto llevó a que algunos municipios adhirieran a esa idea, que fue, tenía un sustento científico en definitiva, y de alguna manera se prepararon menos
con esa idea de que sus localidades se podían tener menor cantidad de contagios por estar en zonas de mayor altitud. Esto se llevó también en paralelo a algunas localidades de Perú, y eso lo comentan, el uso de la cartografía, como en este caso, lo comentan el grupo de Espacio y Análisis, que es de Perú. Se iban a conectar porque los habíamos invitado, no sé si estará alguno, me avisa si ellos lo pueden comentar, estaría buenísimo. Pero ellos han trabajado bastante respecto a cómo se usa la cartografía en relación a la pandemia, porque también es cierto que, como en todos los ámbitos, la cartografía a veces se usa solamente desde un punto de vista descriptivo, y en algunos otros casos se usa más como algo explicativo, ¿no? Si nosotros pensamos cómo se ha usado, por ejemplo, en esto que decía de los informes nacionales, que nos han ido mostrando avances y retrocesos, quizás lo que nos ha mostrado son justamente cómo aumentó o disminuyó la cantidad de casos, fallecidos, etc. Hay otros abordajes que han planteado, por ejemplo, no solo tener en cuenta la cantidad de contagios, sino más bien la cantidad de fallecidos, y hay otras cuestiones que tienen que ver bastante con los geógrafos quizás, que es pensar un poco sobre todo en lo que es la distribución espacial de la población, y cuál es el porcentaje en relación a la cantidad de población total, porque a veces cuando vemos los datos absolutos nos confunde, ¿no? Porque pareciera que son muchos o pocos, y se relativiza, y si nosotros los pensamos porcentualmente en función de la cantidad de población, por ejemplo, el significado de esas cartografías cambian totalmente. Lo mismo si queremos explicar en función de, por ejemplo, cómo esas distribuciones que tienen que ver con cómo ha avanzado la epidemia, tienen que ver o no con desigualdades sociales, económicas, de acceso a servicios básicos. Desde el punto de vista educativo, todos ustedes lo están viviendo en carne propia, el tema del acceso a lo tecnológico, a internet, todo eso, quizás complementando lo que tiene que ver netamente con los datos que releva salud, tienen otra variable explicativa mucho más compleja. Y lo mismo cuando nosotros empezamos a tomar mapas o cartografías que circulan en los medios de comunicación, ¿no? Lo mismo que les planteaba cuando comenté esto de la cartografía crítica. ¿Qué me está mostrando? ¿Cómo me lo está mostrando? ¿Quién lo elaboró? Nosotros en general podemos ver un artículo en un diario, irnos directamente al mapa y decir, qué barbaridad, una conclusión en base a la parte gráfica de la nota, ¿no? Entonces, esa cuestión reflexiva, como ya ven, la podemos aplicar en todos los ámbitos. Lo mismo podría aplicarse, por ejemplo, a las cartografías que se presentan en los libros educativos, el material de estudio que se utiliza en las escuelas. Muchas veces son bastante descriptivos, y entonces quizás una forma de utilizarlos no sería solo tomarlo como está planteado dentro del contexto del libro, sino justamente asumir esta actitud crítica. ¿A qué me está mostrando? ¿Qué no me está mostrando esa cartografía en ese libro? ¿Qué cosas y desde qué conceptos, ¿no? Y ahí está toda la carga del enfoque que tengo detrás de cómo se elaboró ese mapa, en el ámbito de qué tema está planteado, si está puesto únicamente como anexo de lo textual, ¿no? Que ocurre muchas veces, y digamos de esa manera, ya sea con COVID o no, se puede llevar, digamos, este tipo de análisis y plantearlo desde distintos enfoques, como decíamos, de la desigualdad, de la distribución territorial, tanto de las personas como de los eventos que ocurren. Podemos tomar incluso los artículos de diario que creemos que están bien o mal planteados y asumir una actitud crítica acerca de cómo está presentada esa información en el texto y cómo está presentada en la gráfica. Y bueno, quizás como abrir el panorama a distintas cuestiones a abordar también. Bien, A ver, bueno, no sé gracias si hay Ana. algo más.
Hay una pregunta para Javier, pero por ahí le pido a Javier que le responda en el chat mientras vamos avanzando, que en esto de para dónde arrancamos hay una pregunta que para mí es muy importante, que le hacen a Marina, que le preguntan, bueno, ¿cuál software le resulta más útil o preferible para la representación de sus mapas? Que también es una discusión bastante importante y relevante entre las personas que hacen cartografía. Bien, sí, para responderle a Patricia, bueno, yo por las cuestiones laborales, en mi trabajo para empresas privadas, las empresas utilizan un software determinado que es ArcGIS, entonces al trabajar con datos privados, tengo que trabajar con ese software en cuanto hago los mapas para ese tipo de trabajos, no lo privado. Cuando tengo que hacer algo académico o trabajo algo mío, en general uso QGIS. Y si no, lo que manejamos también es para la gente que no está tan amigada con los GIS, es todo lo que es relevamiento o el pasaje de datos que se maneje con Google Earth, y ahí vamos yendo y viniendo desde ArcGIS a Google Earth para que la gente que no maneja bien ArcGIS pueda visualizar y trabajar con ese software, ¿no? Entonces, se va de ArcGIS a Google Earth, exportan con todas las tablas y todos los datos para que los puedan visualizar de una manera más amable, ¿no? Que por ahí no es tan sencillo arrancar con un GIS de uno. No sé si respondo más o menos. Gracias, Mari. Bueno, yo por mientras les voy pidiendo a los y las participantes que si quieren dejarnos propuestas de qué podemos hacer desde la página, vayan escribiendo o en el Facebook, ya veremos la forma de hacer una convocatoria más particularizada en cuanto si orientamos a la docencia, a los sistemas de información geográfica, a la cartografía social, que hoy se ha nombrado mucho, a la investigación, a algo por ahí más vinculado a la cartografía de los conflictos, como hace Javier, ¿no? Bueno, que nos vayan escribiendo en el chat, y ahí veremos hacia dónde arrancamos. Tenemos muchos datos también de quienes se inscribieron, porque ahí vemos quiénes son docentes, quiénes investigan, cómo se vinculan con la cartografía, que me parece una pregunta central en esto, ¿no? Y ver hacia dónde podemos arrancar. Me pareció ver en el chat también una convocatoria de alguien de otro país que nos proponía participar en algunos eventos también, no solo nosotros, sino quienes quieran, quienes participen de la página, ahí vamos a ir viendo. Pero bueno, ya para cerrar, no sé si me parece, estamos muy felices, yo ya sé que mis compañeros están muy felices de la participación, de la convocatoria principalmente, tratamos de darle un abanico, como les decía, lo más diverso que pudimos, desde quienes administramos la página, pero que se puede ampliar y se puede profundizar en algunas partes de esos abanicos si ustedes lo desean, y por sobre todo colaborar entre todos y todas los que hacemos, nos gusta, miramos cartografía, a hacer un conocimiento más colaborativo, más horizontal y más común para todas las personas, ¿sí? Esa es la idea de la página. No sé si mis compañeros administradores de la página quieren decir algunas palabras también como para cerrar. Bueno, quizás un poco abriendo este paraguas de cosas que podrían surgir, porque nosotros estamos, digamos, con muchas ganas de hacer otras charlas. Sabíamos que esta, al ser bastante multitudinaria, quizás iba a restringir un poco lo que es la participación de quienes están conectados desde el otro lado, pero justamente que sepan que estamos abiertos a propuestas y a temáticas que les interese trabajar, porque si hay algo que en este contexto tenemos una gran ventaja es que podemos convocar a gente de cualquier lugar del mundo, si quisiéramos, ¿no? Que podría participar como especialista o compartir experiencias que haya tenido en relación a diversos abordajes. Entonces eso es algo que podemos aprovechar y que podemos generar entre quienes están participando, y si conocen otras experiencias que podamos sumar también nos las pueden acercar. Entonces vamos generando como áreas temáticas quizás, si se quiere, para lo que se venga más adelante. No sé si ahí están poniendo alguna cuestión. Bueno, un poco más sobre cartografía social, histórica, vinculaciones entre arte y cartografía.
voy leyendo, ¿no? Transversalidad en los trabajos cartográficos. Bueno, todo esto lo vamos a tomar como para ver qué podemos armar más adelante. La idea, bueno, todos, no sé si habrá quedado claro que acá no hay ánimos de lucro, ni mucho menos, lo hacemos por amor y porque nos apasiona, y fíjense que nos apasiona desde lugares muy diversos. Así es que bueno, les agradecemos muchísimo que se hayan sumado. Vuelvo a repetir, porque lo puse varias veces en el chat y en el Facebook también, como esta charla se está grabando, después la vamos a dejar subida en el canal de YouTube, que vamos a habilitar para subir esta y las próximas que yo estoy segura de que habrá. Así que bueno, gracias por estar. Gracias a todos, muchísimas Sí, gracias. muchísimas gracias. Nos despedimos Muchas entonces. gracias a todos, a la gente de afuera, a los organizadores, a Germán, Anaí, que creo que fueron los primeros que se contactaron conmigo en particular. Y bueno, a todos los participantes, dejen, con esto de la cartografía, dejen fluir la imaginación. O sea, no hay limitantes con esto. O sea, usar una técnica para demostrar una cosa también es válido usar otra o algún proceso o demás. No limiten su imaginación. Esto es imaginación pura más que técnica. Así que yo me despido con ese mensaje y muy agradecido a todos los participantes, organizadores y compañeros. Buenísimo también, chau para el espacio, nos estamos viendo. Bien, adiós. Adiós, que tengan buenas noches, muchas gracias. Hermosa noche, gracias.